Quiero comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez has pensado que hay personas que no merecen una segunda oportunidad? Quizá alguien que nos hirió, nos decepcionó o actuó de una manera tan injusta que creemos que ya no merece el perdón. Muchas veces pensamos así. Sin embargo, cuando abrimos la Biblia, descubrimos que Dios no actúa como nosotros. La gracia y la misericordia siempre van de la mano. La gracia es el regalo inmerecido que Dios nos da. La misericordia es su compasión al no darnos el castigo que realmente merecemos. Ambas nacen de su amor y no de nuestros méritos. Por eso hoy hablaremos de una misericordia extravagante. Una misericordia que rompe nuestros esquemas, vence nuestros prejuicios y alcanza incluso a quienes nosotros jamás consideraríamos dignos de ella. Y para entenderla, recorreremos el libro de Jonás. Generalmente recordamos a Jonás por el gran pez, pero ese no es el tema principal del libro. El verdadero protagonista es la misericordia de Dios. Jonás fue un profeta que se caracterizó por su rebeldía. Aunque tenía el privilegio de escuchar y comunicar la palabra de Dios, constantemente luchaba entre obedecer la voluntad del Señor o dejarse guiar por sus propias ideas, sentimientos y prejuicios. Y ahí comienza la historia. En el capítulo 1 vemos que la misericordia alcanza incluso al desobediente. Dios llamó a Jonás para que fuera a Nínive, capital del imperio asirio, pueblo enemigo de Israel, conocido por su violencia y crueldad. Y su misión era llevarles un mensaje. Si no se arrepentían de su maldad, serían destruidos. Pero Jonás no quería que Dios les diera esa oportunidad. Estaba convencido de que los ninivitas merecían el juicio, no la misericordia. Por eso decidió desobedecer. En lugar de subir a Nínive, descendió a Jope y abordó un barco con destino a Tarsis, ciudad situada en la dirección opuesta, con la intención de huir del Señor. Durante la travesía, Dios envió una gran tormenta que puso en peligro la vida de todos los tripulantes. Mientras los marineros luchaban desesperadamente por sobrevivir, Jonás dormía en el fondo del barco. Al echar suertes, descubrieron que Jonás era responsable de aquella situación. Él confesó que estaba huyendo de Dios y, con indiferencia, pidió que lo arrojaran al mar para así calmar la tormenta, pues prefería morir antes que cumplir su misión. Al hacerlo, la tormenta cesó inmediatamente. Los marineros se asombraron del poder del Señor y lo adoraron. Jonás, por su parte, fue tragado por un gran pez que Dios envió para que no muriera ahogado, y permaneció dentro de él durante 3 días y 3 noches. La primera enseñanza de este mensaje es que nuestros prejuicios no detienen la misericordia de Dios, pero sí endurecen nuestro corazón y afectan nuestras relaciones. Jonás conocía a Dios, pero permitió que sus sentimientos fueran más fuertes que su obediencia. Y eso también puede ocurrir con nosotros. Podemos conocer la Biblia, servir en la iglesia e incluso amar a Dios, pero permitir que el orgullo, el resentimiento o nuestros prejuicios gobiernen nuestras decisiones. Lo hermoso del relato es que, aun cuando Jonás desobedeció, Dios siguió obrando. Mostró misericordia hacia el profeta, pero también hacia aquellos marineros que ni siquiera lo conocían. Dios nunca perdió el control de la situación. En el capítulo 2 vemos que la misericordia nos invita al arrepentimiento. Dentro del gran pez, Jonás hizo lo que debió haber hecho en el barco: orar. Reconoció que Dios había escuchado su clamor. Recordó cómo había estado al borde de la muerte y declaró una frase extraordinaria: la salvación es de Jehová. Sin embargo, al leer cuidadosamente su oración, encontramos un detalle interesante. Jonás habla de la misericordia de Dios, agradece por haber sido rescatado y promete obedecer.
pero nunca confiesa de manera explícita su pecado, ni le pide perdón a Dios por haber huido. La segunda enseñanza de este mensaje es que reconocer la misericordia de Dios no significa necesariamente que nos hemos arrepentido. Muchas veces oramos a Dios cuando atravesamos problemas. Oramos más, le prometemos muchas cosas. Pero el verdadero arrepentimiento ocurre cuando dejamos de justificar nuestras acciones y confesamos humildemente nuestro pecado delante de Dios. Una oración de remordimiento lamenta las consecuencias, pero una oración de arrepentimiento transforma el corazón. En el capítulo 3 vemos que la misericordia transforma vidas. Dios le da a Jonás una segunda oportunidad. No buscó otro profeta, no canceló su propósito, simplemente volvió a llamarlo. Jonás sale del gran pez, llega a tierra firme y, ahora sí, obedece. Recorrió la ciudad anunciando un mensaje muy corto. En 40 días, Nínive será destruida. Lo sorprendente fue la respuesta. Toda la ciudad creyó el mensaje. Desde el rey hasta el más humilde se humillaron delante de Dios, ayunaron, abandonaron su maldad y clamaron por misericordia. Entonces Dios vio su arrepentimiento y decidió no enviar el juicio anunciado. La tercera enseñanza de este mensaje es que las palabras de misericordia, por sencillas que parezcan, pueden transformar el corazón. Da la impresión de que Jonás obedeció, pero no con la mejor actitud. Su mensaje fue breve, ni siquiera encontramos un llamado claro al arrepentimiento. Sin embargo, Dios hizo lo que Jonás no hizo. Movió el corazón del rey, movió el corazón del pueblo, produjo arrepentimiento. Esto nos recuerda que el poder nunca ha estado en el mensajero. El poder está en la palabra de Dios. Cuando Dios decide obrar, ningún corazón es demasiado duro para ser transformado. Y cuando Dios envía su palabra, su mensaje siempre llega completo, de una forma u otra. Finalmente, en el capítulo 4, vemos el corazón que Dios todavía quería transformar. Aquí encontramos el verdadero conflicto del libro. Cuando Dios perdonó a Nínive, Jonás se enojó profundamente. Volvió a orar, pero esta vez para reclamarle a Dios. Le dijo al Señor: yo sabía que esto iba a pasar, por eso no quería venir, porque sé que eres un Dios clemente y misericordioso. Tan grande era su enojo que incluso pidió morir. Jonás estaba feliz cuando la misericordia lo salvó a él, pero se molestó cuando esa misma misericordia alcanzó a otros. Después de esto, Jonás salió de la ciudad para esperar si Dios finalmente la destruía. Entonces Dios hizo crecer una planta para darle sombra a Jonás del fuerte sol que había. Jonás se alegró mucho. Pero al día siguiente, Dios permitió que un gusano secara la planta y ésta se marchitó. El profeta volvió a enojarse y a desear morir. Entonces Dios le hizo una pregunta que atraviesa todo el libro. Jonás, ¿crees que es correcto enojarte tanto por esto? Y finalmente le mostró la lección. Si Jonás sentía compasión por una planta que nunca sembró ni cuidó, ¿cómo no iba Dios a tener compasión de más de 120,000 personas que no distinguían su maldad? La cuarta enseñanza de este mensaje es que la misericordia que recibimos es la misericordia que debemos dar. El problema de Jonás nunca fue Nínive. El problema era su propio corazón. Y ese también puede ser nuestro problema. Es relativamente fácil aceptar la misericordia cuando somos nosotros quienes la necesitamos. Lo difícil es alegrarnos cuando Dios perdona a quien nos ofendió.
Podemos servir a Dios durante muchos años y aún así seguir teniendo áreas donde nuestro corazón todavía no refleja el suyo. La verdadera evidencia de que hemos entendido la gracia no es solo que hablamos de misericordia, es que comenzamos a practicarla. El libro de Jonás no termina resolviendo si el profeta cambió o no. Y probablemente esa sea la intención de Dios, porque el final nos obliga a preguntarnos, ¿con quién me identifico más? ¿Con los ninivitas que reconocieron su pecado? ¿Con los marineros que terminaron adorando a Dios? ¿O con Jonás, que recibió misericordia, pero le costaba extenderla a otros? La misericordia extravagante de Dios busca al rebelde, rescata al perdido, restaura al arrepentido y transforma el corazón de quienes están dispuestos a dejarse moldear por Él. Esa misericordia alcanzó su máxima expresión en Jesucristo. En la cruz, Dios no solo evitó nuestro castigo, también nos ofreció una vida nueva por medio de su gracia. Por eso, la pregunta no es si Dios es misericordioso. La verdadera pregunta es, ¿estamos permitiendo que esa misericordia transforme nuestra manera de pensar y la forma en que tratamos a los demás?